Buenos días. Vamos a ponernos de pie, por favor, como señal de reverencia al Señor y pedirle a Dios que hoy tome el control total de la predicación, que prepare nuestro corazón, que esté dispuesto a escucharlo a Él, que esté dispuesto a siempre buscar hacer su voluntad. Cierra tus ojos, Padre bendito, en esta mañana te damos tantas gracias por tu amor, mi Dios. Gracias porque a través de tu palabra hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos estás puliendo, porque nos estás perfeccionando día con día. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Y Él es el que nos guía, nos dirija. En esta mañana estamos preparados para recibirte, Señor, a través de tu palabra, recibir ese mensaje que tienes para nosotros. Y te ruego por aquellos corazones que se esfuerzan y son valientes día con día para hacer cada día a tu imagen y semejanza. Que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. No solamente este día, sino todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos viendo la serie del Pentateuco, el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Y antes de hablar del atributo de Dios, del capítulo que nos corresponde del libro de Éxodo, quiero decirte una cosa, y quiero que recordemos cómo era nuestra vida cuando, antes de conocer a Cristo, cómo estaba nuestra vida. Cuando nacen nuestros hijos, ¿bajo qué esquema de actitud nacen nuestros hijos? Y tú comienzas realmente a enseñar a tus hijos a tener un orden en su vida. Y comienzas a tenerle límites a tus hijos en su vida. Ellos tienen que aprender a escuchar y aprender a obedecer. Justamente lo mismo que hoy estamos en Cristo. Primero tengo que aprender a escuchar y luego tengo que aprender a obedecer. Justamente lo mismo. Vuelvo a preguntar, ¿cómo estaba tu vida sin Cristo? Y sé que muchos están batallando, aún conociendo de Cristo, siguen batallando en eso. Quiero que vayamos a Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y generalmente este pasaje lo ocupo mucho cuando me toca compartirle a alguien por primera vez en su vida. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba tu vida sin Cristo? Desordenada y vacía. Y vuelvo a repetir, muchos están trabajando todavía en ese desorden y en ese vacío de sus vidas, aún ya conociendo a Cristo. Y si bien es cierto, la palabra de Dios son para aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si tú le dices a alguien que su vida está desordenada y vacía porque no tiene a Cristo y no ha nacido de nuevo, esa persona te puede ofender, se puede disgustar, se puede sentir ofendida, te puede decir muchas cosas porque no conoce o no sabe lo que realmente tú le quieres decir. Nuestra vida necesariamente necesita, y valga la redundancia, pero lo digo con todo ese énfasis, de límites, de reglas, de mandamientos, de estatutos. Lo he dicho varias veces, lo he puesto como un ejemplo para los que manejamos y te encuentras en vialidades donde hay mucho tránsito y no sirven los semáforos. ¿Cómo se pone aquello? ¿Quién quiere pasar primero? ¿Cierto? Y se hacen luego nudos y tienes que bajarte del auto para poner un orden y decir, a ver, vamos a poner un orden. Para tu motor, deja que la gente se destrabe a este lado para que tú puedas pasar. Porque puede pasar minutos, tal vez hasta una hora o más tiempo, y la gente no quiere dar, no quiere ceder. ¿Por qué? Porque gana el orgullo, gana la soberbia. ¿Y por qué él y yo no? Y tú enseñas justamente eso a tus hijos. Y Dios te enseña a ti a que dejes de ser menos orgulloso, menos soberbio y más humilde y más manso para que puedas escuchar y obedecer su palabra. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora bien, vamos ahora sí a Éxodo, capítulo 21.
Y el título de la predicación es La justicia y los juicios de Dios. La justicia y los juicios de Dios. ¿De qué atributo vamos a hablar de Dios? De su justicia. Dios es justo. Es muy importante eso. Dios es justo. Él siempre ha sido absolutamente un Dios justo. Y por eso Dios estableció normas, reglas, estatutos para que pudiéramos nosotros convivir. Salte de esa regla, de esa norma, de esa política y vas a tener grandes problemas. Nuestra tendencia carnal o nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina más al desorden. Es muy fácil que te vayas al desorden porque tu misma naturaleza pecaminosa te acomoda ahí, te lleva ahí. Y Dios te pide, te exige, te demanda todo lo contrario. Tienes que tener una vida llena de orden y obediencia. La palabra justicia o la justicia de Dios que muchas veces leemos en las Escrituras habla de integridad y de honradez. Entonces, cada vez que tú leas la justicia de Dios en las Escrituras o alguien te esté hablando de la justicia de Dios, está hablando de integridad y honradez. Si tú me acompañas, ponle una marca a Éxodo 21 porque apenas no hemos empezado, pero vamos a rezar ahí. Quiero que vayamos a Salmos, capítulo 89. Salmos, capítulo 89. Y vamos al versículo 14. Salmos capítulo 89, versículo 14. Dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces quiere decir que la justicia de Dios está abajo del trono de Dios. Yo quiero retomar un poco la parte que dijo mi hermana en la alabanza. Así como el agua es para el pez, la santidad es para el Hijo de Dios. Así tal cual. Y debemos de mantenernos en completa santidad, buscar la santidad en todo momento, en todo tiempo. Dios ya nos dio a conocer los 10 mandamientos y cada quien tuvo la fortuna de escucharlos y hacer anotaciones extrabíblicas que se estuvieron explicando justamente el domingo pasado, o dedicamos casi 2 domingos. Quiero decirte que a partir del decálogo moral de Dios, de los 10 mandamientos, Dios va a empezar a mostrar su ley, sus mandatos, para la sana convivencia de su pueblo. Y esa sana convivencia sigue aún vigente en nosotros. Tenemos un horario que debemos de respetar. Tenemos un tiempo de culto que tenemos que respetar. Tenemos un orden dentro del culto que tenemos que respetar. Y hay un código de vestimenta que tenemos que respetar. Es orden. ¿A quién le gusta el orden? Cuando llegas a Cristo, realmente buscas luego el orden. Y comienzas a respetar las filas. Ya no te metes. Te esperas ahí a que llegue tu turno. Es orden. Es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo en tu vida. No enseñes lo contrario. Métete por abajo, que no te entere nadie. Métete por atrás. No. No es así. Eso era antes sin Cristo. Ahora las cosas son completamente diferentes. Y vamos a hablar justamente de la justicia y los juicios de Dios. Si tú me acompañas ahora sí en el capítulo 21, dice leyes sobre los esclavos. Leyes sobre los esclavos. Acuérdate que antes se permitía la esclavitud.
de aquellas naciones que eran conquistadas por parte de Israel. El mismo Israel, en su desobediencia a Dios, Dios permitía que fuera esclavo de naciones. Si esto tú lo tomas a nuestros días, en la parte espiritual, Dios permite que tú seas un esclavo del pecado. Y te haces esclavo de Satanás. Y te haces esclavo del mundo. Es muy tremendo cuando ya tu forma de pensar, tu estilo de vida te lleva a un orden y a la gloria del Señor. Cuando tú de repente convives con el mundo por alguna situación que tienes de convivir, los que están en la escuela, los que están en el trabajo, los que salimos de vacaciones y nos encontramos que tenemos que ir a un hotel y ese hotel no es cristiano, te empiezan a saltar muchas cosas que no estás acostumbrado o habituado a decir o hacer. Lo más triste es que tú ves desde los niños cómo están enseñados a decir malas palabras y se ríen. Entre ellos o entre el papá y el hijo y no pasa nada, se ríen, lo festejan. El que el niño tome algo que no es suyo y dice guárdalo ahí en la maleta que no se entere nadie, eso es lo que se enseña en el mundo. Y lo ven bien. Ya nos encontramos un celular, qué bueno que ya nos va a dar para gastar otro celular nuevo, ya tenemos uno de repuesto. Y eso es lo que realmente tenemos que evitar porque somos luz y somos sal. Entonces, en los tiempos antiguos se permitía la esclavitud, pero dentro de la esclavitud Dios había determinado un orden. ¿Quién está contento de seguir a Dios? Porque está haciendo de nosotros un orden. Vamos al versículo 1. Estas son las leyes estos son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. ¿Qué quiere decir? Que solamente podía ese esclavo estar 6 años y el séptimo quedaba completamente libre. Fíjense que la manera en que tú eres ordenado en tu vida es una forma de adoración a Dios. No solamente no nos casemos con el simple hecho de llegar los domingos y alabamos y cantamos himnos y cantamos alabanzas y cantamos salmos. Esa es una forma de adorar al Señor. Pero el hecho de que tengas una vida en orden, estás adorando al Señor. Entonces, aquí dice que si un esclavo trabaja 6 años, servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. No tiene que hacer nada más que simplemente salir en libertad, porque así estaba establecido. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Versículo 4. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Para muchos, ya ve los ojos así pelones. Pues sí. A ver, cuando tú estás en una empresa y estás en una empresa que te da un beneficio de un auto, ¿de quién es el auto? Cuando tú terminas una relación laboral, tienes que entregar lo que la empresa te facilitó como un bien momentáneo. Pero sigue siendo ¿de quién? De la empresa. No lo entendemos así. Y dirán algunos, ay pastor, ¿pero qué hablaba de seres humanos? Sí, pero al final de cuentas quien tenía el derecho de reclamar justamente esa era el dueño. Tú llegaste solo y aquí conociste mujer y aquí tuviste hijos, pues tu esposa y tus hijos me pertenecen. Porque aquí yo te los proveí, yo te los di. Ser un tanto fuerte, pero así es. Sigo leyendo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, amo a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿A quién puso primero? Es bien importante, eso es orden. Yo me quedo por ti, no por el Señor que es nuestro dueño. No, yo me quedo porque amo al Señor, porque te amo a ti y amo a mis hijos. Por lo tanto, yo decido
quedarme. En ese orden. ¿Por qué llegaste este domingo? Yo vine aquí, esposa, por ti. Pero si hubiera sido por mí, yo me quedo todavía trabajando. Para que no se escuche feíto, trabajando. No, es que hay que cortar el césped, hay que lavar los carros, hay que darle comer al perro y justamente te vuelves el hombre más trabajador cuando sabes que tienes que venir a la congre. Bueno, esa es otra cosa. Sigo leyendo. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Es bien importante esto. ¿Por qué tenía justamente que pasar esta situación de perforar el oído o la oreja al siervo? ¿Qué símbolo es la oreja? El símbolo de saber, prontos para, y por consiguiente, prontos para obedecer. Todo tenía el porqué. Por eso se permitió que el esclavo se permitiera perforar su oído para reconocer que el esclavo era prontos para escuchar y prontos para obedecer. Ese era el motivo. Hoy Dios no nos hace perforaciones, pero sí nos pone al Espíritu Santo. Porque hemos sido todos sellados por el Espíritu Santo. Si tú quieres ver quién está sellado de aquí con el Espíritu Santo, por sus frutos los conoceréis. Todo tiene un orden. Y en ese orden todos estamos caminando. Si en una casa no hay orden, ¿cómo está esa casa? Es que hay muchas cosas que estamos como permitiendo en casa. Y más cuando vive más de 2 o 3 integrantes de la casa. Ya cuando realmente vive más gente en esa casa, se requiere un mayor orden. A cierta edad los adolescentes o jóvenes dicen, ya no quiero desayunar aquí, voy a mi recámara. Ya no quiero comer aquí, voy a mi recámara. Ya no quiero cenar aquí, voy a mi recámara. Y llega a su recámara y está toda la vajilla ahí. Y la comida de hace 4 días está ahí. Y el baño está, a él se encargó cómo está. Y de repente ya no tienen que ponerse. Ay, ma, ya no tengo calcetines, ya no tengo camisas. Sí, ¿cuándo se te ocurrió ponerlas en el cesto de la ropa sucia? Y esos son hábitos. Es más fácil sacar el zapato y aventarlo para allá. No, es más fácil eso que quitártelos y ponerlos en el closet. En orden. Tu ropa interior, si ya está sucia, cesto de la ropa sucia. Te acabas de bañar y hacerlo de esa manera. ¿Qué es lo más fácil? El desorden. Y aquí Dios nos está hablando justamente con muchas reglas y ordenanzas, un orden. Sigo leyendo, versículo 7, cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá de ella como suelen salir las siervas, sino agradaré a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que rescate y no la pondrá a vender a pueblo extraño cuando le desechare. Entonces, una de las reglas es no vender a alguien hebreo a alguien gentil. Si lo ponemos en nuestro actuar, en nuestra vida actual, por ejemplo, si tú vas a dar a tu hija o si tú vas a dar a tu hijo, asegúrate que sea una persona que tenga la misma fe que tú tienes.
Si tú tienes un varón, enseña al varón a respetar, a proteger, a cuidar y a proveer a su futura esposa. Y eso le compete al papá. Y le compete a la mamá de ese varón. Si solamente tienes hijas, es exactamente lo mismo. Tienes que preparar para que esas señoritas, esas doncellas de Dios, sean instruidas en la palabra y sean unas ayudas idóneas para el príncipe de Dios que tiene para ellas. Sí, yo sé que te faltan muchos años. Ay, para eso están chiquitas. Pues sigue orando ya desde ahorita. Dile, Señor, yo te ruego que tú le pongas a esa persona correcta que venga de parte tuya a mi hijo o a mi hija. Y es una manera de depender y asegurar que quieres algo que realmente glorifica al Señor. Amén. Es orden, amados. Es orden lo que estamos hoy tratando de enseñar. Y lo que dice aquí la palabra, que si esa hija iba a llegar como esclava a esa familia, tenía que ser tratada como una hija dentro de la propia familia. Es lo que Dios decía. No porque sea esclava me la tengas en el cuarto de triques, ¿no? Le pones una recámara, le pones un cuarto como si viviera ahí tu hija o tu hijo. ¿Verdad que es diferente? ¿Verdad que es diferente? Cuando hay intercambios escolares, ¿dónde pones al que llegó como intercambio? ¿Al cuarto de la azotea? ¿O lo pones en el cuarto de tu hijo o tu hija, dependiendo de qué es? ¿Cómo lo tratas? ¿Lo invitas o le dices, tú en la cocina, tú comes en la cocina, aquí solamente comemos los que somos miembros de la casa? ¿Es así? No. ¿Cómo te gustaría que tu hijo o tuya fuera tratado en una casa ajena? Como si fuera en la tuya. Es parte del orden de lo que Dios hoy demanda. Versículo 9. Mas si le hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare por él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella será de gracia sin dinero. O sea, aquí dice que si no cubrían con sus necesidades, ella tenía la libertad de salirse de esa esclavitud. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? No tenía que haber acepción de personas. Sigo leyendo, versículo 12. Dice, la ley es sobre actos de violencia. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Quiero que leamos nuevamente el versículo 6. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Acuérdate que ya Moisés había sido enseñado a tener jueces para la aplicación de la justicia. Cuando de repente, tú vas a ver en algún pasaje más adelante, que la palabra dioses se refiere a los jueces. Por eso se piensa que los dioses eran como Dios. Pues sí, un juez hoy de nuestros días, un juez es la representación ¿de quién? De Dios. Porque están para aplicar justicia. Voy por esto, porque dice aquí, el que hiere a alguno, hiriere a alguno, haciéndole así, morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué dice ahí? Eso sigue siendo vigente en cuestión de lo que puede hacer un hijo o una hija, no de la pena que puedan recibir ellos. Tristemente, hoy nos enteramos que hay hijos que matan a sus padres, que los queman. Y ya no hay diferencia entre sexos, ¿eh? Puede ser el hijo o puede ser la hija. La pena ahí cambia.
Ya aquí dice que si un hijo iría, lastimar al papá, a la mamá, él tenía que morir, de acuerdo a la ley moral de Dios o de acuerdo a la ley que había establecido Dios en ese entonces. Hoy en día ya no. Si el hijo tiene influencias y es gobernador de un estado, tiene todo el fuero para poder evitar ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Ahí es donde tú te das cuenta cómo, si bien es cierto, muchas de las leyes que hoy emanan en muchas naciones vienen directamente de la Biblia, de la ley moral de Dios. Es sorprendente que nuestra Constitución, justamente que ya fue modificada, decía que solo se permitía el casamiento entre un hombre y una mujer. Ahora eso ya fue modificado, fue cambiado. De cómo estamos, ¿no? Hoy entonces lo legal es inmoral. Pero bueno, sigo leyendo. Versículo 15, el que hiriere de su padre o su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Secuestro. Ya entonces existía el secuestro. ¿Qué le pasaba al secuestrador? Moría. Igualmente, el que maldijere a su padre o su madre, morirá. No solamente el que hiere, sino también el que maldijere. Vean la importancia que tiene para Dios los padres. Cosa que hoy desafortunadamente se está perdiendo. Además, si alguno reñiere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama y se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Entonces eso era parte de la ley. Si yo reñía con alguien, o yo golpeaba a alguien, o lo lastimaba y no podía trabajar, el tiempo que estuvo incapacitado, yo era responsable de cubrir todas sus necesidades. ¿Es justo? ¿Es justo? Pues aquí está puesto, es justo porque sí lo puso Dios. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muriere, bajo su mano será castigado. Mas él sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. O sea, tenía permitido disciplinar a su siervo o a su sierva. Sí, a lo mejor aquí ves un palo y dices, ay, qué agresividad, ¿no? Pues es un palo de asadón, ¿no? Imagínense, ¿no? Pero yo pienso que pudo haber sido como una vara. Cuando la Biblia habla de vara y que tienes que corregir al hijo con vara, no te diciendo que lo corrigas con un tronco, es con una vara. Y si le pones vara de membrillo, pues se pone más complicado porque es muy flexible y ese como duele, ¿no? Pero no, aquí el tema no es que te enfoques en el golpe o lo que pueda producir justamente el dolor de la vara, sino la disciplina que puede producir a tiempo en el corazón del muchacho. Es una gran diferencia. Y aquí pongo un paréntesis. Estamos hoy autorizados por parte de Dios el que tú disciplines a tus hijos bajo un esquema de orden. Lo voy a poner bajo un ejemplo un poco burdo, pero para que se entienda mejor. Si yo digo malas palabras en la casa y me refiero con ellos a malas palabras, y cada vez que yo me enojo digo malas palabras, y el día que entre ellos dicen malas palabras me enoja y los quiero disciplinar, la pregunta ¿es justo a los ojos de Dios? No. ¿Con qué autoridad moral puedo yo corregir algo que yo mismo estoy propiciando? Y eso va para muchos que son muy legalistas. Hay mucha gente que es muy legalista. Yo, papá, me gusta que los domingos vengas al templo, vengas a la iglesia, vengas a la congregación, tráete tu Biblia. Y volteo a ver a mi papá y está dormido. ¿Con qué autoridad moral tú puedes corregir a alguien que está mal en su vida espiritual? Cuando tú das un ejemplo ante los ojos de Dios que realmente tú no tienes esa comunión con el Señor. O sea, tenemos que ser congruentes con lo que realmente queremos hoy corregir. Si no eres una persona con la madurez suficiente para que Dios respalde tu autoridad, entonces mejor ponte a orar por ti y por tu
por tus hijos. Pero si realmente tú te estás esforzando por ser un instrumento de Dios, aceptado por el Señor, entonces tienes toda la autoridad entonces de corregir lo que tus ojos o lo que Dios te permita corregir. Mientras no. Y aquí dice entonces, el versículo 21 más, si sobreviviere por unos día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Wow, aquí entonces se ponían en lo que dijera el esposo ofendido. Si aquí entonces mi esposa está embarazada, alguien la golpea, pierde al bebé, ella sigue viva, de mí va a depender el castigo que van a recibir estas personas, esta persona que hirió el producto o el embarazo de mi esposa. Eso era antes. Hoy en día, vuelvo a repetir, todo esto desgraciadamente ha cambiado porque el hombre se ha encargado de meter mano en las leyes, en los estatutos de la misma Constitución. Sigo leyendo. Mas si hubiere muerte, es decir, si llegaran a matar a la mujer embarazada, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la ley conocida como la ley del talión. Y aquí nada más voy a hacer una observancia. La ley del talión, vida por vida, diente por diente, ojo por ojo, no está dada para el pueblo de Israel. Está dada para los jueces de Israel. Quien tenía que tomar la decisión de diente por diente, ojo por ojo, vida por vida, tenía que ser el juez o los jueces, no el agraviado. Es bien importante eso porque de repente, y sale de repente el comentario, si a mí me ofendieron, yo puedo ofender. No puede ser vencido de lo malo. Vence con el bien, el mal, es lo que dice la palabra de Dios. Si alguien te lastimó tu carro, no hagas como otros que agarran, se echan de reversa y otra vez, ¡paz!, para que vea lo que se siente. No. Desgraciadamente, y entiendo muchas cosas, pero eso tendrás que ponerte a orar. Porque a veces la vara no se mide de igual manera. Pero eso no te exime a no ser obediente y a ponerte a orar por las cosas que estén pasando en tu vida. Un ejemplo es cuando de repente tengo ovejas que me dicen, es que ya agarraron de bullying a mi hijo y le están criticando, le están juzgando a mi hijo. Y yo le pregunto, ¿qué haces? Es que ya hablé con el director y no me hacen caso. ¿Qué haces? Pues ya le dije, pastor, ya fui con el director, ya fui con la maestra y siguen haciéndolo. ¿Y qué estás haciendo? Pues no le dije, pues sí, espiritualmente, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo te has puesto a orar? ¿Cuándo has dejado que Dios tome el control de lo que estás pasando en tu vida o tu hijo? Es que mi comadre nada más habló y luego le hicieron caso. Es tu comadre, punto. Y tú eres tú. Tú tienes que ponerte a orar, porque solamente Dios sabe por qué te está permitiendo justamente lo que estés pasando tú. Y eso se llama madurez. Eso es madurez. Haz lo que te corresponde a ti conforme a lo que tú has aprendido de Dios. Entonces, lo que dice el Nuevo Testamento es, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y vas a ver qué vida tan agradable vas a llevar. Hay otra parte que dice, cuando los caminos del hombre le son agradables a los ojos de Dios, aún a sus enemigos ponen paz con él. Y yo soy testimonio de eso. Es una promesa que Dios cumple. Si tú estás bien delante de Dios, pon en paz al vecino, pon en paz al jefe, pon en paz al maestro, pon en paz a tus compañeros de trabajo, los ponen en paz. Y a ti te pone en un lugar de privilegio. Pero es porque ha visto un caminar de integridad ante los ojos de Dios. ¿Quién dice amén?
Versículo 26. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Eso sigue aplicado en la ley. Cuando alguien se lastima dentro de su trabajo, dentro de su horario de trabajo, tienes entonces el derecho de que si esa lesión te incapacita de por vida, pues de por vida te va a mantener el seguro. Esto sigue todavía vigente. Entonces, y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Si tú ves realmente qué tan importante es para Dios el que tengamos leyes, estatutos para nuestra sana convivencia. El problema es que no hemos aprendido, primero, a escuchar a Dios. 2, a meditar lo que Dios ya nos dijo que tenemos que hacer. Y 3, nos sigue ganando todavía la carne y las cosas se tienen que hacer como yo quiero, como yo digo. Y eso nunca va a resultar a bien, nunca. Yo creo que cuando tomamos decisiones en función de lo que ya está puesto aquí en la palabra, tenemos la garantía de que vamos a tener una convivencia como familia que va a producir buenos frutos en la familia. Dicho de otra manera, cuando una persona, un varón, se quiere unir en matrimonio con una mujer, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ellos serán una sola carne. Quiere decir que ese varón que era hijo de familia se convierte en una cabeza de familia. Luego entonces, hay una parte que tenemos que tener discernimiento. ¿En qué momento sí pudiese yo estar con mis papás? ¿O en qué momento ellos tendrían que vivir conmigo? Discernimiento. Discernimiento. Si mis padres están bien y tienen una casa bien, ellos que sigan en su casa y yo en mi casa. Aunque mis papás económicamente estén bien, la Biblia no dice que si tus padres tienen una vida cómoda o suficiente, tú no los proveas, tú no los honres. Si tu papá tiene una buena pensión, entonces no honres a tu padre, a tu madre. ¿Así dice la palabra? No. Si tus padres no te dieron lo suficiente y tú saliste por la gracia de Dios adelante y tienes un buen trabajo y necesitan ser honrados, tienes que honrarlos. Y esto es justamente un orden. Si mamá ya no puede moverse, ya hay una edad donde no puede estar sola, yo la llevo a casa, hago ciertos acomodos para que viva con nosotros, o los dos, si son los dos, pero cuidando que haya un orden. Pero la cabeza sigo siendo yo, mi papá no. Mi papá tiene que sujetarse a la cabeza de la casa que soy yo, con amor y respeto. Con amor y respeto. Mi papá no me va a poder decir, oye, tienes que hacer aquello, oye, y el otro, oye, ¿te fijaste? No, él está siendo una persona que está siendo asistida y tendría que llegar con el entendido de sujetarse a lo que Dios me dé a mí como hijo. De repente encuentro papás que dicen, es que me tienen que comprar un carro del año, cada año. No, pues no es así, pues ni siquiera el hijo lo tiene. No es así, amados. Discernimiento. La otra parte, ¿no? Donde la mamá pues, está fuerte, está vigorosa y ahí te encargo los niños, ahí te cuido, ahí me los cuidas. Y llega la quincena y pues ahí tienes, ¿no? Porque tú me estás diciendo, ese es un pago de un trabajo, pero no es honrar a tus padres. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, es convivencia.
Entonces, ¿quiere decir que si no te ayudara con tus hijos, no me darías? Pues no, porque no estás trabajando para mí. No, no es así. Es bendición. En algún momento yo le decía a mi mamá, mamá, si vas a la casa de cualquiera de mis hermanos, sé de bendición. Sé de bendición. Te mantienes en tu recámara, te pones a orar y si ves que están peleando ellos, te pones a orar desde tu recámara por ellos. Tú, cállese, no diga nada. No te metas. Es probablemente dos. Ponte a orar. Dios te puso ahí para orar y para que seas un testigo que necesitan oración, tú, tu hijo, tu hija, quienes con la casa que estés. Porque era, ay, es que no puede ser, que no, si tú te metes vas a crear un conflicto entre ellos y ya no va a haber una armonía en esa familia. Y no te da derecho, que aunque estés invitada, seas la mamá de mi hermana o mamá de mi hermano, no te da derecho de meterte en ese tipo. Es orden de convivencia. Entonces, muchas cosas hoy cometemos errores, pero por falta de conocimiento. Y si tienes dudas, pregúntale al pastor. Y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija hacia la palabra. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa duda que tú tienes? Pero que sea Dios el que establezca justamente eso. Y vas a ahorrarte muchos dolores de cabeza. Entonces forzosamente necesitamos vivir bajo reglas y estatutos, bajo mandatos del Señor. Tenemos que vivir. Y de verdad va a ser muy, muy benéfico para todos. En su momento costó trabajo en la iglesia. Muchos se levantaban al baño en plena predicación, el teléfono sonaba por allá, la gente estaba hablando, se estaban ya durmiendo, los niños no dejaban, era un desorden. Y yo venía con ganas de escuchar la palabra, pues no escuchaba nada. Por eso es importante justamente esto. Permites que Dios hable a tu vida y tú escuchas, asimilas y cuando sales de este lugar lo pones en práctica. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Es orden simplemente. Y hay muchas cosas que hay que ponerle orden. Conforme vas creciendo, conforme vas madurando en la palabra, vas poniéndole orden a tu vida. Por eso estamos viendo justamente que después de los 10 mandamientos, Dios comienza a dar otras leyes, pero eran justamente para la convivencia de Él. Imagínense, estamos hablando alrededor de 5,000 personas. No había micrófono, no había celulares. Si aquí 100 personas de repente, ¿y qué dijo? No, y viene empieza el teléfono descompuesto y no era azul, no era color negro, no era blanco, no era verde. ¿Me explicó? Entonces aquí se requiere justamente que estemos preparados primero para escuchar. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Y después aprende a obedecer. Aprende a obedecer. Hoy entendemos muchas cosas, el por qué nuestra vida tiene que estar llena de la palabra. Porque la misma palabra te lleva justamente a llevar una vida, a caminar, valga la redundancia, un camino cercado por reglas, mandatos, estatutos, normas en tu vida. Y cuando tú aprendes eso, vives contento, en paz y en gozo. Amén. O sea, cuando llegas a tu casa de verdad y comienzas a ver cómo las cosas empiezan a dar en orden, no tienes que estar gritando, no tienes que estar repitiendo lo mismo. Ya sabe cada quien lo que tiene que hacer en su momento. Si ya acabamos de comer, ya fue el desayuno, fue la cena, cada quien levante sus cosas. Si hay una directora de mantenimiento, qué bueno que todos cooperen para pagarle su sueldo. Pero si no hay esa directora de mantenimiento y está mamá y está papá, pues hay que ayudarles, hay que hacerlo nosotros. Porque a veces dejamos todo
Digo, es triste, ¿no? Digamos todo a quien está de anfitrión, ¿no? Ya comí, ya bebí y ya no me hallo aquí. No, vámonos. Oye, y los trastes, y oye, ma, ahí no sabes cómo te fue. Mua, te amo mucho, mi cabecita de algodón. Sí, pero pues ayuda, mijo. No, no me dejes así. Porque lo arrasan de toda la semana de la mamá, se arrasó el refrigerador, se quedó sin comida la semana. Ya estoy 15 días, otra vez vamos para allá. Ya no sé si la mamá dice, Señor, me pongo orada, no sé, pero hace complicado, ¿no? O cuando eres de bendición, ay, viene mi hijo, refrigerador lleno, despensa llena. No, sí, el día que tú quieras venir, ¿por qué no has venido, mi hijo? No, pues porque somos de bendición. La bendición es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Si va a llorar tu mamá es porque llora, porque sí, ay, tienes que irte, yo lo sé. ¿Por qué lloras? Porque a ver, ¿qué te vas, hijito? No. Bueno, es parte del orden. Es parte de un orden. Y necesitamos ver un orden. Amén. Bien, vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias esta mañana por tu amor. Gracias. Porque sé, mi Dios, que hoy a través de tus leyes, a través de tus reglas, a través de tus mandatos, nos facilitas nuestro diario vivir. Gracias, Señor, porque existen hoy tus reglas, tus mandatos en la Biblia, Señor. Gracias porque me has dado la capacidad de entender muchas cosas hoy en día, mi Dios. Tú sabes, Señor, a ti no te puedo engañar, mi vida era un desorden antes de conocerte. Mi vida estaba vacía antes de conocerte. Vivía realmente en un infierno, Señor. Pero hoy que te conozco, las cosas han cambiado totalmente, mi Dios. Hoy puedo disfrutar mi vida, puedo disfrutar mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Hoy puedo disfrutar lo que tú nos das, Señor, en una completa armonía, en un agradable convivir, Señor. Solo te pido, Señor, que me sigas dando mayor capacidad de entendimiento de tu palabra. Hazme tener un corazón manso y humilde para poder hacer las cosas bien delante de ti, Señor. Sé que necesito esforzarme más. Sé que necesito ser más perseverante en las cosas tuyas, mi Dios. Pero dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer en nuestras vidas, conforme a tu preciosa voluntad. Yo te pido, Señor, que sigas obrando en mí, que me sigas transformando, que sigas cambiando hoy mi forma de pensar y que pueda ver la vida a través de tus ojos, que pueda ver mi matrimonio a través de tus ojos, que pueda mirar hoy, Señor, mi hogar a través de tus ojos. Y sé que muchas cosas van a cambiar, Señor. Mi vida te pertenece, Señor, porque fue comprada por precio de sangre. Y a ti te plació buscarme, te plació llamarme y te plació llevarme a tu Hijo, a Cristo Jesús. Y jamás saldré de ese lugar de bendición donde tú me pusiste, Señor. He renunciado completamente a esa vana manera de vivir. He renunciado al pecado, aborrezco el pecado, amo la santidad. Señor, yo te pido que sigas derramando de tu gracia en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio, en cada varón, en cada mujer, en cada joven, Señor. Enséñanos a ser testimonio, mi Dios, de aquellos que vienen pequeños atrás de nosotros y que nos vean realmente seguros y firmes hacia el camino y hacia la meta donde tú nos vas dirigiendo, mi Dios. Que estos niños, Señor, ese semillero, futuros pastores, futuros evangelistas, futuros maestros de la palabra, Señor, vean en nosotros un caminar íntegro, un caminar en orden, un caminar de honra y gloria para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú hablaste y por lo que tú nos recordaste a muchos de nosotros esta mañana.
Ya no somos nosotros, eres tú en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te alabamos, Señor, te bendecimos. A ti sea la gloria, la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana.